Se quedaron en la página 105. ¿Cuál es el subtítulo o el subtema? Lo mismo ocurre con nuestra salud. Abajo. Ok, último párrafo. Ajá. Va, muchísimas gracias. Vamos a empezar entonces. Dice, lo mismo ocurre con nuestra salud. Te habrás dado cuenta de que muchas veces cuando a un enfermo le hablas de sanar, se enfada, se pone a la defensiva, te ataca. No es que no quiera sanar, es que su zona de confort en ese momento es la enfermedad. Para no caer en la trampa de tu mente, tienes que aprender a romper el patrón. Mi trabajo más fuerte para recuperar mi salud con ese diagnóstico de fatiga crónica y fibromialgia fue romper mi patrón constantemente, orar sin cesar. Cada vez que mi mente me llevaba a una enfermedad, no le daba ni 3 segundos. Wow, esto es importante. A veces me consta tomar conciencia de los pensamientos que tenía y cuando por fin lo hacía, quizá llevaba ya varios minutos en una vibración negativa. Cuando me castigaba por ello, sino que aprendía, perdón, pero no me castigaba por ello, sino que aprendía. Entonces, cada vez fui mejorando y llegó un punto que podía romper el patrón a los 3 segundos o menos. Era maravilloso. Esto es lo que hacía. Cada vez que mi mente iba a la enfermedad y yo me daba cuenta, comenzaba a repetir rápidamente con alta intensidad, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Y cuando notaba que había aflojado la emoción, entonces me repetía, que sí, que sí, que sí, que sí. Yo soy sano y saludable. Yo soy sano y saludable. Yo soy sano y saludable. Cuando ya notaba que estaba en la vibración correcta, paraba y seguía con mi día. Ahí viene un truco. A veces los pensamientos negativos volvían a los 10 segundos. Entonces repetía el proceso. Trataba de dirigir mi mente hacia lo que quería, pero tenía que ser algo exagerado. Si no, no se rompía el patrón. Me recordaba al doctor Jekyll y Mr. Hyde, que tenía una doble personalidad, una que me impulsaba a la enfermedad y otra que quería salud. Tuve que aprender a controlar la primera que no, para que no saliera más. En un rato te mostraré cómo orar sin cesar y cómo crear un mecanismo para romper tu patrón, pero antes vayamos a aprender más sobre los mecanismos de visualización. Debemos aprender a acceder a esa quinta dimensión para crear una realidad diferente. Quiero hacerte consciente de que vivimos en el universo equilibrado y compensador. En las finanzas se conoce el término como cuentas compensadas. Cuando tienes un déficit de dinero, necesitar compensarlo ganando más para que el balance quede equilibrado de nuevo. Cuando sumas todas las pérdidas, entonces ya sabes cuánto necesitas añadir y así queda todo compensado. Pues bien, he aprendido que el universo también compensa nuestras cuentas. Todos pasamos por situaciones injustas. No parece justo que que esa persona mintió acerca de ti y dañó tu reputación. No parece justo que tus hermanas tengan hijos y tú no puedas quedar embarazada. No parece justo que estés criando a un niño que requiere cuidados especiales. No lo parece tampoco que perdieras a un ser amado o que no tengas alguna enfermedad o que tengas alguna enfermedad. La vida te lanzó un reto y no es lo que tenías planeado. Pero esto es lo que he aprendido. Aun cuando la vida no parece justa, el universo es justo. Si mantienes tu confianza en él y no te desanimas, sino que continúas tu camino hacia adelante, Él te ha prometido que te pagará por cada situación injusta que te ha ocurrido. La Biblia dice, yo restauraré los años que te fueron robados. El lloro, el lloro puede durar toda la noche, pero el gozo viene por la mañana. Nada de lo que pasó fue una sorpresa para el universo.
Él lo tenía todo preparado. Aún la injusticia más grande de tu entrenamiento para escalar tu vida al siguiente nivel. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, que pasaron 430 años viviendo en esclavitud. Ellos fueron maltratados terriblemente. Los forzaban a trabajar por muchas horas sin descanso. Les exigían cuotas que eran imposibles de alcanzar y cuando no las alcanzaban, sus vidas eran todavía más miserables. En Éxodo se dice, he visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado su clamor. El universo ya ha visto, ya ha escuchado y ¿sabes qué? Él va a equilibrar tus cuentas. Moisés intentó que el faraón les liberase. Una y otra vez fue advirtiéndole de las plagas, pero el faraón no le hacía caso. Pensaba que quién era ese hombre vistiendo esos harapos. ¿Acaso no veía que él era faraón y tenía el poder? Y Dios liberó a los israelitas de la esclavitud. El faraón por fin accedió a que se fueran y eso ya era un gran milagro. Era digno de celebrarse. Pero ellos no se fueron con las manos vacías. Dios es un Dios de justicia. Él siempre hace que el enemigo pague por haber traído el problema a tu vida. Cuando salían de Egipto, la gente de Israel, los egipcios, enviaron su oro, su plata, sus joyas, y Dios causó que tuvieran favor y ellos les dieron todo lo que pedían. Imagina lo que sentía el faraón. ¿Qué habría pensado al ver a estos esclavos dejando el país, empujando carretas llenas de tesoros? ¿Qué estaba haciendo Dios? Les estaba pagando por 430 años de maltrato. ¡Wow! Una manera en la que el universo, Dios, energía o como tú le quieras llamar, una manera en que Él te paga es preparándote una mesa en presencia de tus enemigos. Eso significa que te va a promocionar en frente de las personas que intentaban mantenerte abajo. Él te mostrará honor a favor y favor en frente de los que dicen que eres muy pequeño, que no eres suficientemente bueno, que no tienes talento. Permite que eso te entre por un oído y te salga por el otro. Cuando Moisés, a ver, espérenme, porque eso no lo entendí. Ah, ya. O sea que cuando nos dicen que somos muy pequeños, que no tenemos suficiente talento o que no somos lo suficientemente buenos, o sea, dejar que entre por un oído y salga por el otro. Ya entendí. Cuando Moisés se iba de Egipto, el faraón le dio todo el oro, las joyas y también le dijo que se llevase sus rebaños, pero antes le pidió que le bendijera con sus palabras. Amado lector, ¿viste? Quien intentaba frenarle, quien intentaba frenarle luego le preguntaba cómo lo había hecho. ¿Cuántas veces no han creído en nosotros? Cuando me puse enfermo y después descubrí la voz de mi alma y ella me dijo que podía ser campeón de España de natación. Recuerdo que muchos de mis amigos se burlaron de mí. Les podía ver reírse cuando me daba la espalda. Escuchaba sus chismorreos cuando yo me alejaba. Ellos decían, mírale creyendo que saldrá de esa enfermedad. Ya le dijeron que eso era crónico, ya se cansará. Me da pena, él cree que va a hacer algo en la vida y así podría seguir un rato. Pero no era importante lo que ellos dijeran de mí. Más importante es lo que la voz de mi alma dijo de mí. Ella hizo de intermediaria entre el universo y yo. Me creó una visión por fe y por fe la llevé a cabo. Fue evolucionando. Tuve que llenar mis oídos de algodón, dejar de ver lo que pasaba. Yo solo escuchaba la voz de mi alma y veía con los ojos de la fe. No me fijaba en el reflejo, me veía todo el rato en la imagen. No me quedaba en la tercera dimensión y me elevaba a la quinta dimensión. Oraba sin cesar. Todo el tiempo, con intención, mi atención estaba en mi deseo
y mis acciones eran congruentes con ello. Un año y medio después, allí estaba yo, nadando la final del Campeonato de España junto a los 7 deportistas más importantes del país. Podía ver a esos mediocres que mediocren murmurando otra vez. Quizá tuvo suerte, pero él no puede ganar. El árbitro dio la señal para subir al trampolín, desde donde debía saltar al agua. Cuando sonara el silbato, debía saltar lo más rápido posible y nadar como si no hubiera un mañana. El árbitro dijo, ¿preparados? Yo me enganché, yo me agaché, y justo antes de sonar el silbato, alguien hizo un ruido en la grada, alguno de esos enemigos, y caí antes al agua. Eso en natación es descalificado. No hay segunda oportunidad. No hay una segunda oportunidad. No podía creerlo. Si yo había hecho mi parte, ¿qué pasaba con la parte del universo? ¿Y su parte? Pero recuerda que Él es fiel a su promesa y que los principios universales no fallan jamás. Cuando salí del agua derrotado, llorando, me estaba alejando y una mano me tocó mi hombro. Era el árbitro. En 22 años que me dediqué a la natación, nunca había nadie que le dejaran volver a nadar. Pero ese día era diferente. El universo estaba equilibrando mis cuentas. Me dijo que podía volver a nadar, así que me quitaron todos los nervios y por fin supe con certeza que iba a ganar. Gané, quedé campeón, hice récord de España, me clasifiqué para el campeonato de Europa. El universo no solo me había compensado, sino que excedió mis expectativas. Aquella noche ocurrió otro milagro. Ya en el hotel, en la cena, se sentó conmigo uno de los chicos que más me había criticado. ¿Y sabes qué? Me preguntó que qué había hecho para lograrlo. Hebreos 10:30 dice, Dios es un Dios justo. Él pagará compensación por lo que se nos debe. Él establecerá y solucionará los casos de su pueblo. Uy, se me puso la piel de gallina. ¿Recuerdas lo que te dije? Una manera en la que el universo, Dios, energía o como tú le quieras llamar, una manera en que Él te paga es preparándote una mesa en presencia de tus enemigos. Eso significa que te va a promocionar en frente de las personas que intentaban mantenerte abajo. Él te mostrará honor y favor en frente de los que dicen que eres muy pequeño, que no eres suficientemente bueno, que no tienes talento. Permite que eso te entre por un oído y te salga por el otro. Y eso pasó. ¿Adivinas qué? Le conté todo mi proceso tal cual voy a contártelo a ti ahora. Hay gente que necesita ver para creer, pero nosotros, las almas imparables, sabemos que necesitamos creer para ver. En la Biblia se dice, un pueblo sin visión perecerá. Nosotros vivimos porque sabemos crear visiones en la quinta dimensión y luego las experimentamos abajo en la tercera dimensión. Pero aquí está la magia de la vida. Nuestros éxitos son las visiones para aquellos que necesitan ver para creer. Mm, Cuando gané, aquellos mediocres que no creían, vieron una visión de que los sueños sí son posibles a pesar de las dificultades. Ese día vi cómo el universo compensó mis cuentas. Fui como los israelitas saliendo de la esclavitud con carretas de oro y cuando caí al agua estaba descalificado según el reglamento. Eso fue como cuando ellos se encontraron con el mar muerto. Pero igual que Moisés hizo su parte, yo hice mi parte. Entonces, igual que Dios abrió las aguas a los israelitas para que pasaran y se salvaran de los egipcios, a mí Él me dejó volver a nadar a pesar de que estaba descalificado. Hebreos 61, perdón, en Isaías, hoy nomás, yo acá con Hebreos, cambiándole. En Isaías 61:7 dice, como tuviste una doble porción de problemas, poseerás doble recompensa en la tierra y serás feliz para siempre.
Tienes que creer que el universo compensa. Son principios universales que no fallan jamás. Este es el principio del ritmo de la voz de tu alma. ¿Recuerdas? Los potenciales excesivos se compensan. Así que si has pasado por momentos complicados, prepárate para una vida de victoria sin precedentes. Wow. Aquellos que te dijeron que no lo ibas a poder lograr, el universo los sentará a tu mesa. Crea una visión con tu éxito para aquellos que necesitan ver para creer, pero para ello necesitamos creer que ya lo tenemos en la quinta dimensión para luego verlo en la tercera dimensión y que ellos lo vean también. ¿Me acompañas a crear ese futuro prometedor? Gira la página y sigamos. Dice, lo que crees es más importante que lo que es. En la década de 1950, dos grupos de investigadores hicieron una serie de estudios para comparar la cirugía de la angina de pecho con un placebo. Se crearon dos grupos de control, uno al que se le hacía la cirugía real y al otro que se le practicaban los cortes y la anestesia, todo real, excepto que no se lo practicaba nada en realidad, no se le practicaba nada en realidad. Un grupo de investigadores era de Seattle y el otro de Kansas City. Los cirujanos les hicieron las mismas incisiones a los dos grupos, pero a uno le hacían una ligadura de trompas mamarias y al otro no. Los resultados de ambos grupos fueron asombrosamente parecidos. El 67% de los pacientes sintieron mejoría, menos dolor y necesitaron menos medicación. Lo interesante fue que el 83% de los que habían recibido el placebo habían tenido la misma mejoría. El placebo había funcionado mejor. Wow. La clínica Mayo había hecho un seguimiento durante más de 30 años a algunos pacientes, revelando que los que eran más optimistas vivían más años. En el año 2002, publicó un estudio realizado a 447 sujetos revelando que los optimistas estaban más sanos física y mentalmente. Los investigadores de la Universidad de Yale también hicieron un estudio con 660 personas de 50 años y más edad. Durante 23 años descubrieron que los que tenían una actitud positiva vivían de media 7 años más. Los pensamientos crean la realidad, independientemente de cuál sea esta. Luego dice, siembra semillas de bendición. Es hora de sembrar semillas en los corazones de la gente que te rodea. Repasa lo que has leído hasta ahora y piensa con quién podrías compartir alguna frase o texto o parte del libro. Incluso si lo deseas, puedes hacerle una foto o alguna parte del libro y publicarla en Facebook, Twitter o Instagram para compartirlo con tus amigos. Ahora es tiempo de declaraciones. Ponte la mano en el corazón y repite conmigo en voz alta y con intensidad emocional. Yo Yo soy soy líder, no seguidor. Escucho la voz de mi alma. Por muchos no de mi pasado, hay un gran sí en mi futuro. No vengas a hablarme de derrota y de fracaso. Yo hablo de victoria, fe y esperanza. No importa de dónde vengo, importa dónde voy. Y en mi vida se abren puertas de bendición porque yo soy imparable. Bien hecho, sigamos. Se le llama milagro a algo que no está considerado o aceptado por el subconsciente colectivo y sin embargo es una creación propia de un ser humano en su supraconsciente, considerado anormal porque contradice la creencia popular, la INC. Ay, está demasiado bueno, me encantó. ¿Quieres que te ayude? Sí, justo eso iba a preguntar. Nada Ah, más de aquí a las 9:40. tú me dices stop. Sí, va. El poder que creó el cuerpo cura el cuerpo. Creo firmemente en que hay un Dios,
una inteligencia, una fuerza sobrenatural que crea todo lo que vemos. Esa fuerza que da vida a una semilla, que forma un niño a partir de 2 células y que hace que todo esté perfectamente sincronizado en la naturaleza. Lo único que debemos hacer es crear en la quinta dimensión una visión clara de lo que queremos experimentar y luego tener el control absoluto de nuestros pensamientos en el camino hacia la consecución de esa visión, consecución de esa visión. Todo órgano, toda célula de nuestro cuerpo puede regenerarse en las circunstancias adecuadas, incluido lo que la ciencia dijo que no. Todo nuestro cuerpo, todo está diseñado para repararse a él mismo. Somos nosotros quienes lo impedimos. El ambiente adecuado no es tanto el externo como el aire, el agua o los alimentos, sino lo interno, nuestros pensamientos y emociones. Buda decía que cada persona es el arquitecto de su propia curación y de su destino. Ese poder que nos creó es el poder que nos creará y lo único que tenemos que hacer es apartarnos de su camino. La ciencia está descubriendo que el 100% de las enfermedades son generadas por el estrés y tenemos 3 tipos. Número 1, estrés físico provocado por traumas como caídas o golpes. Número 2, estrés químico provocado por bacterias, virus, malos alimentos, metales pesados en el cuerpo, etc. Número 3, estrés emocional provocado por trabajo, mala economía, muertes de seres queridos, desengaños amorosos, etc. Todo este estrés lo que hace es activar el cuerpo porque éste percibe peligro. Y el problema es que si te persigue un león, eso está justificado. Y ese mecanismo hará que utilices el 100% de tu energía para huir o pelear. Pero en la actualidad, ese león es tu pareja, tus deudas, tu jefe, los recibos, tus amigos, etc. Y en esas situaciones de estrés, tu organismo segrega cortisol, adrenalina, noradrenalina, y al estar en ese estado de alerta, movilizas recursos de tu cuerpo y van a parar a los músculos, pero debilitan el resto de funciones, que poco a poco van dejando de trabajar y tu cuerpo se va estropeando. Entre otras cosas, el estrés debilita el sistema inmunológico, que es el encargado de luchar contra lo que puede matarte. Te daré un dato. Cuando a un paciente se le tiene que trasplantar un órgano, se le administran hormonas del estrés. ¿Por qué? Esto se hace porque así su sistema inmunológico se debilita y no rechaza el órgano nuevo. Imagina el poder devastador que tiene en tu cuerpo el estrés y la poca capacidad de lucha frente a virus, bacterias o células anómalas que se empiezan a reproducir más de la cuenta. O sea, que el estrés es lo que tenemos que evitar si queremos evitar la enfermedad. Y el problema de nuestra medicina es que los doctores se centran en el síntoma y entonces nos suministran medicamentos para sanar el síntoma. No quitan resfriados, gripes, erosiones cutáneas, cánceres, sustituyen órganos daños, etc. Pero el problema no está en los efectos, está en las causas. Recuerda que el mundo se comporta como un espejo. Observa la imagen. Ahí está la imagen. A ver, déjense las pongo para quien no lo tiene. Gracias, Edith. Entonces, cualquier problema que se haya en el mundo físico, material, en realidad es solo un síntoma que nos ayuda a hacer cambios en el mundo metafísico cuántico. Nuestro reflejo es la única manera de saber qué tenemos en el otro lado, pues este es el resultado. Como nuestras creencias son las que lo crean todo, pero estas son inconscientes. No hay forma de saber si lo estamos haciendo bien o mal, más que por los síntomas que nos muestra. Mala economía es síntoma de malas creencias con respecto al dinero. Soledad, malas relaciones, relaciones de dependencia son síntomas y la enfermedad es un síntoma. Como un árbol que da frutos, si estos no son adecuados, no está allí el problema, sino en las raíces.
El fruto de nuestras vidas es solo el síntoma de nuestra salud interna. Por eso, en la Biblia, concretamente en Génesis 2, se nos dice: mas del fruto del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás, porque seguro que si comieres, de él morirás. Comer en la Biblia es el símbolo de pensar. Pensar en el fruto es comer de la propia comida una y otra vez. Lo que significa esto es que estamos todo el tiempo repitiendo el mismo patrón. Entonces, lo que ocurre al comer del fruto es que entramos en un círculo vicioso en el que el fruto condiciona las raíces y estás creando más de ese fruto. Por eso Jesús decía: cuando comáis de lo muerto, lo hacéis revivir. Si comes del fruto de tu creación, estarás ahí siempre. Debes comer de un fruto diferente en tu mente, para luego verlo manifestado en el mundo material. Círculo vicioso. Apariencia, reflejo. El reflejo condiciona la apariencia y éstas siguen creando el mismo reflejo. Al tener el conocimiento de los principios de la creación expuestos en la voz de tu alma, nosotros nos convertimos en el árbol que da los frutos de nuestra vida. Voy a hacer aquí una pausa para comentarles eso que me llamó mucho la atención del libro de la voz de tu alma. En el libro de la voz de tu alma dice que Eva es la mente y Adán es el cuerpo. Por eso se dice que cuando enferma la mente, enferma el cuerpo. Es cuando comes el fruto. Lo que estás pensando, como tú estás pensando cosas malas, enfermas a tu mente y tu mente hace que se enferme tu cuerpo. Me llamó muchísimo la atención. Ay, es que todo el libro, ojalá y que sí lo quieran leer, porque sí está, está explicado así como, aquí está así resumido completamente de la parte que viene en la voz de tu alma. Eso me llamó mucho la atención y ahorita que lo estoy aquí leyendo me lo volví a recordar. Muy interesante, ojalá y sí lo leamos. Entonces seguimos. Sigo. No comas del fruto que produces. No juzgues por lo que ves en el exterior. El conocimiento racional es el enemigo del cambio y de la concepción e integración mental de los principios metafísicos cuánticos. En la Biblia se llama a los principios cuánticos un niño, porque es puro e inocente. Por eso Jesús decía: en verdad os digo que si no os convirtáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No, Angelina, dime. ¿y si nos quedamos ahí? Muy bien. Ay, gracias, gracias. Al contrario, gracias a ti. Eh, fueron como 20 páginas. ¿Qué página nos quedamos? 126. Gracias. Wow, qué rapidísimo se pasa. Si alguien nos puede anotar, ayudar a anotar ahí en el libro, digo, en el grupo, la página en que nos quedamos, muchas gracias. Página 126, primer párrafo. Wow, pues la verdad que sí, está muy interesante todo el libro y cada vez que vamos leyendo más y más nos enganchamos y más nos gusta. Me gustó mucho, bueno, vayan levantando sus manitas, yo me voy a tomar unos minutitos ya que falté ayer. Aquí nos está diciendo Lain que él no le da permiso a su mente de pensar en la enfermedad ni siquiera 3 segundos. O sea, a veces es mucho menos, pero claro, o sea, nosotros que no tenemos la práctica, puede durar un poquito más, pero tratar de regresar a la hora, ¿no? O sea, no estar pensando en ella y no darle poder, porque si le damos poder, se va a expandir y se va a crear, justo como vimos hace unas páginas atrás. Esto, o sea, lo que está afectando el corazón se refleja afuera, o sea, esto es dentro del espejo y proyecta.
lo mismo. Si hay problemas de corazón, proyecta problemas afuera del corazón. Si hay problemas de dinero internos, se proyectan afuera. Entonces, todo lo que se está viendo adentro, todo lo que hay dentro, se está proyectando afuera. O sea, es un espejo. Lo que pasa en nuestra realidad es un espejo de lo que pasa dentro de nosotros, dentro de nuestro espejo. Entonces, si él le diera más de 3 segundos, su enfermedad sigue. Y me sorprendió muchísimo cuando él fue al campeonato de natación, se dejó como que un poquito intimidar por alguien que le gritó ahí desde las gradas, cayó al agua, y el universo hizo que, no sé, el jurado viera otra cosa que nada que ver, él pensó que ya estaba destruido, llorando, a lo mejor ya estaba pensando que ya lo habían descalificado, pero el árbitro se acercó y dijo, perdón, el árbitro se acercó y le dijo, vas otra vez, y ganó. Entonces, ahí está demostrado que el universo, a pesar de que podemos estar en una situación muy, 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 muy difícil, es porque realmente podemos con ello y es porque realmente, él lo dice aquí, es un entrenamiento porque si queremos algo realmente, nos puede costar y podemos hasta llorar, como dice él, pero no hay que darle pie a un no. O sea, de que se puede, él ya lo demostró. Y si afuera los médicos dicen que eso no tiene cura, o sea, es como, o sea, colectivamente no se ha visto, pero el que no se haya visto quiere decir que si se ve es un milagro. Pero realmente cuando dicen que es una enfermedad incurable, es curable desde dentro. O sea, nosotros nos podemos curar nosotros mismos con nuestros pensamientos y no dándole poder a esa enfermedad que tenemos. Entonces, me encantó que no le daba ni 3 segundos cuando llegaban pensamientos y él decía que no, que no, que no, que no, que no, hasta que cambiaba de vibración. Entonces, eso también se puede aplicar para otros aspectos de nuestra vida cuando nos dicen, cuando nos decimos que no podemos hacer algo, decir que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, hasta que lo podamos lograr, hasta que cambie nuestra vibración y podamos avanzar. Entonces, eso está padrísimo, me encantó. Y, a ver, aquí subrayé otras cosas. Ah, tienes que tener fe, perdón, tienes que creer que el universo compensa. Cuando los israelitas salieron de Egipto, yo me leí esa historia muchísimas veces por la religión que yo tenía antes. Y la verdad es que sí se fueron con muchísimo oro, muchísimo, muchísimo y muchas provisiones. Entonces, Dios les pagó por 430 años de maltrato. ¿Ok? Entonces, fue algo impresionante, o sea, a pesar de que sufrieron un ratito, o sea, el universo, mientras estamos sufriendo, el universo ya está preparando todo para pagarnos ese sufrimiento, o sea, nos llega, pero el universo nos paga, nos dice, ay, mira, aguantaste, ahí te va tu recompensa y va a ser más éxito y abundancia de cosas buenas que la que podemos llegar a imaginarnos, porque a lo mejor decimos, ay, ¿cómo será cómo llegará a pasar de que el universo me pague, ¿no? O sea, tú déjate sorprender, el universo te va a pagar porque te va a pagar y él es fiel, eso no va a fallar. Y bueno, nos comentó una historia de placebo, de un grupo que se sometieron a una cirugía y les hicieron las mismas incisiones y se recuperaron. También los del placebo también se recuperaron. Entonces, eso está muy, muy padre. Luego nos habla del estrés. Dice que la ciencia está descubriendo que el 100% de las enfermedades son generadas por estrés y estrés de 3 tipos. Cuando nos golpeamos o nos caemos, ese es el estrés físico. Cuando hay virus, bacterias por malos alimentos, o metales pesados en el cuerpo, también ese es estrés químico, ¿ok? Y el estrés emocional que es provocado por trabajo, mala economía,
muerte de seres queridos, desengaños amorosos, etcétera, etcétera. Ese es el estrés emocional y creo que es el más fuerte. Entonces, si nosotros ahorita tenemos una mala economía o una mala relación, una relación tóxica, o no, en nuestro trabajo nos están presionando mucho, está pasando algo que no nos agrada o cosas así, el cuerpo está utilizando el 100% de su energía para sacar ese estrés. Y al momento de no sacarlo, cuando entra un virus, no puede atacarlo porque está utilizando el 100% de su energía en combatir nuestro estrés emocional. ¿Ok? Entonces, eso hace que seamos más vulnerables y nos enfermemos todavía más rápido. ¿Ok? Por ejemplo, también dice que ese león puede ser tu pareja, tus deudas, tu jefe, los recibos, tus amigos o situaciones de estrés que estén generando cortisol, adrenalina, noradrenalina y nuestro cuerpo esté todo el tiempo en ese estado de alerta. Entonces, si nosotros no le damos chance, como decía, no le damos chance, como él decía que no le daba chance a la enfermedad ni 3 segundos, si nosotros no le damos chance a nuestras emociones así tan fuertes ni 3 segundos, o sea, obviamente esto es de un trabajo arduo durante mucho tiempo para poder sacar ese estrés emocional y poder dominarlo cada vez mejor. Si, entonces nuestro cuerpo va a tener oportunidad de no enfermarse porque va a utilizar el 100% de su energía para combatir virus y bacterias, ¿ok? Y regenerarse más rápido si nos llegamos a golpear o caer, ¿ok? Y lo que vemos afuera dice aquí, el problema de nuestra medicina es que los doctores se centran en el síntoma y entonces nos suministran medicamentos para sanar el síntoma. No quitan resfriados, gripes, erosiones cutáneas, cánceres, sustituyen órganos daños, etcétera. Pero el problema no está en los efectos, sino en las causas. Entonces, cuando quieramos tratar alguna enfermedad, hay que tratarla desde la raíz. Podemos tratar el síntoma, sí, pero ayudarnos a tratarlo desde la raíz. ¿Cuál es la raíz? Lo que está dentro del espejo, ¿sí? Y dice, como nuestras creencias son las que crean todo, pero estas son inconscientes. No hay forma de saber si lo estamos haciendo bien o mal, más porque los síntomas que nos muestra. Mala economía es síntoma de malas creencias con respecto al dinero. Soledad, malas relaciones, relaciones de dependencia son síntomas y la enfermedad es un síntoma. ¿Cómo lo ven, muchachas? Hasta aquí mi resumen. ¿Alguien tiene algún comentario del libro, de lo que vimos hoy? Levanten sus manitas. Ay, yo no levanté la mano, pero ahí voy a opinar. Adelante, no se preocupe. Que me quedo pensando, el por eso tanta gente que tiene su muerte de un infarto súbito, porque y generalmente eso se dice, es que estaba muy estresado, pues igual y sí, o sea, el cuerpo estaba tan en estado de quererlo salvar de eso, que se queda desprotegido, que viene ese infarto y es fulminante. Cómo sí tenemos que estar bien atentos y comenzar, bueno, ya nosotros ya tenemos un ratito con esa idea en nuestra mente de cuando viene algo que no nos hace bien, desecharla de nuestra mente rápidamente, tratar de decir no, no, eso no, y dejar que vengan cosas que nos hagan bien, que no enfermen a nuestro cuerpo. Es correcto, y como la índice, o sea, cuando le vienen ese tipo de pensamientos, dice que no, que no, que no, que no, que no, y ya cuando se equilibra, dice que sí, que sí, que sí, y así, o sea, eso es lo padre, o sea, tratar de sacarlos.
Sí, porque también en una parte del libro, no sé de cuál, dice que el universo no le debes de dejar espacios. Ya le dijiste lo que no quieres, pero inmediatamente sí tienes que decir lo que sí quieres para que no dejes un espacio en blanco, porque si no el universo lo va a llenar con una u otra cosa. Entonces, tú tienes que decir, no es, si en tu pensamiento, bueno, yo así lo entendía en los libros, si tu pensamiento es de una preocupación, tú inmediatamente decir, yo no quiero esto, para inmediatamente rellenar ese espacio, ese hueco y dejar que no quede ahí una fisura, que se pueda entrometer cualquier otra cosa. Claro, exactamente. Muchas gracias, Angelina. Muchachas, vayan levantando su manita. Sigue Erika Ruiz, pero, perdón, Erika Cuadra. Y luego, quien vaya levantando sus manitas van así siguiendo. Yo ahorita regreso en 5 minutitos. Gracias, gracias, buenos días. De verdad que la lectura de hoy sí me deja, wow, y es algo que estaba comentando precisamente ayer con mi hijo anoche. Mi hijo está pasando por una etapa un poco complicada, la transición de lo que es la universidad, la adolescencia, que todo duele. Y precisamente anoche le estaba diciendo eso, del poder de la mente, del decirle no a esos malos, a esos pensamientos negativos, a esos pensamientos que lo están lastimando, y donde yo le decía que de verdad uno no tiene ese poder de elegir, ese poder de libre albedrío que, que, que Dios nos dio y que a cierta manera de pronto caemos en cuenta que no lo tomamos en cuenta y que qué poder tan grande es esto en nuestras vidas, el hacernos conscientes que tenemos el poder de nuestra mente, el poder de nuestros pensamientos, el poder de decidir qué sí quiero dentro de mi vida y qué no, de no tirar basura en nuestros pensamientos, porque nuestro cuerpo, nuestra mente es lo más puro que podemos tener, es lo más puro que nosotros podemos generar. Y qué importante es que nos demos cuenta que de verdad nosotros tenemos ese poder, que de verdad nosotros tenemos la responsabilidad de elegir qué sí queremos y qué no. Entonces, anoche, como les digo, estaba mi hijo muy contrariado, eh, y precisamente yo le estaba comentando lo que se está hablando hoy y me queda, me parece que, como dijeron ahorita, es la diferencia que nosotros estamos haciendo nosotros mismos también. Así que, y lo único que le dije a mi hijo ayer, hey, amor, es si lo pienso, lo creo. Y si lo creo, lo vivo. Así que qué importante es hacernos conscientes de lo que de verdad estamos pensando y de lo que de verdad estamos alimentando la mente. Ese es mi comentario. Gracias, Erika. Pues sí, ¿no? Digo, ya lo han dicho casi todo del libro, lo resumió Eric, todo lo que leímos el día de hoy. Pero pues bueno, yo me quedo con esta parte primero, de no darle esos 3 segundos al poder del pensamiento, ¿no? Y pues dice que todo el tiempo estemos con intención, mi atención estaba en mi deseo y en mis acciones y eran congruentes con ello, ¿no? Porque también a veces tenemos esa intención, pero no ponemos esa atención en lo que realmente queremos, en el deseo, y pues mucho menos hacemos las cosas que tenemos que hacer para lograr ese deseo. O también a veces nos desanimamos porque decimos, ay, no, es que estoy haciendo esto y esto y esto, y o estoy cumpliendo, estoy teniendo la acción y no veo resultados. Pero también aquí nos habla que, o sea, tú puedes estar trabajando, o esa parte así ya lo entendí, que tú puedes estar trabajando y puedes estar con tu atención y haciendo tus acciones que tienes que hacer diario. Y obviamente el resultado va a llegar por añadidura, ¿no? Esto se va a dar solo
y no te dice obviamente en un mes, en 2 meses, en un año, en 5 años, pero cuando lo estamos haciendo, hay que estar seguros que ese resultado o ese beneficio que vamos a obtener, pues va a ser favorable, ¿no? Por el trabajo que hemos estado haciendo. Eso así yo lo entendí y me agradó, ¿no? Dice también otra parte que dice que nuestros éxitos son las visiones para aquellos que necesitan ver para creer, ¿no? Y volvemos a esa parte que nos decía en el otro libro, Laín, cuando nosotros logremos aquello que queremos, pues vamos a predicar como él dice con el ejemplo, ¿no? Vamos a decir, yo estaba como tú y mírame ahora, ¿no? A lo mejor en cualquier aspecto, porque como uno va mejorando en ciertos aspectos, pues ya ¿cómo se llama? Tu proceso o tu avance, pues ya es un testimonio para otra persona que en su momento tú le vas a decir, yo estaba como tú y pues gracias a la lectura o gracias a que hice esto, pues ahora mírame, ¿no? Entonces, esa parte me llamó mucho la atención, que nuestros éxitos son las visiones para aquellos que no creen. Y pues otra vez nos habla de los pensamientos. Los pensamientos crean la realidad independientemente, esta sea la que sea buena, sea mala, un pensamiento siempre nos va a llevar al resultado, ¿no? Y, y la otra última parte que puse aquí como importante es lo que a lo que llamamos nosotros milagros, a algo que no está considerado o aceptado por el subconsciente colectivo y sin embargo, dice, es una creación propia de un ser humano, es supraconsciente. O sea, nosotros tenemos ese poder de hacer milagros, pero está en ese subconsciente, en el supraconsciente, y ahí es considerado, dice, anormal porque contradice la creencia popular, ¿no? Entonces, pues, ¿cuántos milagros no hizo Jesús? Entonces, me gustó mucho esa parte también. Con eso me quedo y pues obviamente con el estrés, que cuando estamos leyendo esa parte yo digo, y el estrés, pues sí, obviamente, ¿quién ahorita no vive con tanto estrés, no? Que decimos, este, yo por lo menos digo, ay, no, todo el día vivo estresada y me tomo mis pastillas y así, pero la importancia de no quedarte con ese pensamiento pues para que bueno, aquí ahorita lo vi así, ¿no? Que para no enfermar a mi cuerpo, porque inconscientemente, pues el estrés es lo que está dañando mi cuerpo. Y vivimos al día a día con el estrés y luchando todos, ¿no? Ay, porque yo tengo estrés de todo, ¿no? Aquí te hablan solamente de 3 tipos de estrés, pero realmente pues ahí cada uno, por ejemplo, el estrés físico, pues ahí te habla que abarca, ¿no? El estrés químico y el emocional, pero realmente lo que dice aquí, ¿no? Que la ciencia está descubriendo que el 100% de las enfermedades son generadas por el estrés. Entonces ya de ahí se derivan todas las enfermedades, por mejor el cáncer, porque aquí te dice el emocional, ¿no? Es provocado por el trabajo, la mala economía, muerte de un ser querido. Entonces, es muy interesante eso. Obviamente yo no lo sabía, pero todo este estrés que hace que activa pues nuestro cuerpo y entremos como en esa zona de alerta. Y pues hay que trabajar el estrés, muchachos. Yo creo que es un trabajo de día a día, en mi caso, por lo menos, y el pensamiento también, y darle solamente esos 3 segundos, como dice la Ina aquí. Con eso me quedo yo el día de hoy. Sí, hay muchos tipos de estrés y hay que echarle una investigada para saber qué es lo que nos está afectando y que el cuerpo no esté en eso todo el tiempo. Muchas gracias, Yadira. Y bueno, aquí voy a poner el Zoom